Bueno, hoy vamos a hacer dos funciones, una cuadrática y una cúbica, mediante el método de Newton-Raphson en GeoGebra y de manera lúdica en Excel, ya que de tal forma lo podemos demostrar y así se interpretará de mejor forma. Bueno, en la función cuadrática tenemos la función de 3x al cuadrado menos 5x más 1 y todo es igualado a 0. Y su derivada de dicha función es 6x menos 5 igual a 0. En la cúbica tenemos 2x al cubo menos 5x al cuadrado menos 9x más 18 y todo es igualado a 0. Y en su derivada, recordemos que la derivada de dicha función cúbica es una cuadrática, por eso tenemos 6x al cuadrado menos 10x menos 9. El método Newton-Raphson tiene cierta fórmula que es x de cierto itinerario más 1, que esto también va a ser igual a x itinerario menos el cociente que divide la función de x menos la derivada de dicha función. Bueno, en este caso vamos a resolver la función en GeoGebra. Bueno, aquí tenemos la función. Aquí tenemos la función. Aquí tenemos la función por la cual, si recordamos, toda función cuadrática, por ser cuadrática, ejerce dos raíces o dos resultados. Si recordamos la función, la fórmula general de la recta, que es igual a menos x1 más x1 y 2 ejerce dos resultados, como lo dije, valga la redundancia, es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo eso que divide 2ac. Y de ahí vamos a ejercer dos raíces que tenemos aquí, el punto A y el punto B. Pero bueno, aquí tenemos punto, por la cual, si nos damos cuenta, en esta función las raíces se ejercen mediante la intersección de dicha función, en este caso la parábola, con la intersección del axisado, que es el eje de las x. Como vemos, si nos damos cuenta, en esta función 3x al cuadrado menos 5x más 1, el más 1 siempre va a decidir la intersección en el eje de las y. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el más 1. Esta es la ordenada en el origen del 0 y 1. ¿Qué pasa si le cambiamos aquí a 2? Si vemos, nos damos cuenta que la función intersecta con el eje de las y en el 2. Y de tal forma que si le ponemos menos 9, menos 3, pongámosle, se intersecta acá en el menos 3. Ahora ¿qué pasa? Aquí tenemos ¿qué pasa? Como tenemos una función cuadrática positiva, por la cual es cóncava hacia arriba, por ser positivo, pero ¿qué pasa si cambiaríamos el signo? En este caso sería una función cuadrática negativa. La función se hace en cóncava hacia abajo, realizando de tal forma dos raíces con su vértice, que sería, en este caso sería, el vértice sería el punto más alto, el punto de su extremo su extremo superior. Si recordamos cierta función de Dirac, que tiene que ver con el lanzamiento cuántico, la energía relativa, cierta función hace, ya era, ¿cómo se podría decir? Ya estaba definida esa función con ciertos
ciertas operaciones lógicas, pero esta función que pasaba que tenía un problema de que daba dos resultados, ¿por qué? Porque era una función cuadrática, pero ¿qué es lo que hizo Dirac? Dirac simplemente perfeccionó dicha función y la hizo lineal, haciendo que ese resultado siempre sea uno resultado más, no tenga dos resultados como lo hace en una función cuadrática que siempre se ejerce dos resultados. Bueno, esto no tiene que ver nada con esto, pero igual. Bueno, ya procedemos a hacer, también vamos a buscar el extremo, que ya lo definimos, pero que este es el extremo, aquí está el extremos. Este extremo va a ser el extremo inferior. Bueno, aquí le vamos a ubicar los números y nombres, nombre y valor de igual forma al punto B. Punto B también. Si queremos le ponemos otro color. Punto A de igual manera. Ya. Y ahí de esta forma lo hacemos más demostrativo para que no haya confusiones. Ya bueno, ahora ¿qué es lo que hizo Newton Raphson? Lo que hizo Newton Raphson es crear una fórmula por la cual le va a permitir buscar la raíz de manera exacta. Pongamos dos decimales, ¿cierto? B5 decimales, mucho. Ya, ahora que lo que hizo Newton Raphson lo que hizo es buscar una fórmula por la cual nos permita buscar raíces con un valor inicial aproximado, de forma que converge y haciéndolo que no sea tan extenso y su valor converge de forma más rápida. Y ya bueno, en este caso aquí tenemos la fórmula de Newton Raphson, que es igual a xy, hoy tendrá de x más 1 igual a xy menos el cociente, el resultado del cociente de la división de la función de x sobre la derivada de dicha función. Ya bueno, en este caso tenemos el punto de inicio. Perdón, aquí. Bueno, en este caso nos encontramos con los iterarios que vayamos a utilizar en este caso para llegar a lo que queremos llegar de manera exacta. Luego sigue el punto de inicio, que lo representamos como xy. Luego sigue evaluar la función desde ese punto, que en este caso tenemos la función de 3x al cuadrado menos 5x más 1. Y luego sigue la derivada de dicha función, que es 6x menos 5. Luego sigue el resultado del cociente de dicha operación. Y bueno, como dije, lo que trata de hacer Newton Raphson es que evaluar ciertas raíces desde un aproximado, un punto de inicio. En este caso no sabemos cuál es el punto de raíz. Bueno, en GeoGebra sí lo sabemos, pero en operaciones no. Vamos a tomar como punto más cercano el punto número 1. Bueno, 1 positivo. Y ese 1 lo reemplazamos en dicha función cuadrática, que sería de 3, que multiplica al 1, que en este caso sería la celda C5, al cuadrado, o también lo podríamos representar de esta forma también otra vez C5. Bueno, como dije, también lo podemos representar también de esta forma, que vamos, si es otra vez multiplicar a dicho número
menos 5 que multiplica esta más 1. Bueno, que me olvidé ponerle el comando multiplicar. Ahí sí. Si nos damos cuenta, el resultado va a ser menos 1. De tal forma, en la derivada de la función, que es 6x menos 5, vamos a reemplazar igualmente el punto inicial, llamémoslo así, que es 6, igual que multiplica 6, otra vez el número, menos 5. Perdón, otra vez me olvidé del comando multiplicar. Nos aceptamos. Ya bueno, y este será ya bueno, aquí procedemos a hacer la división. O el resultado será el cociente, que es igual a este, que divide ya bueno, podemos hacer la función, que está en la celda de 5, que divide a la derivada de la función cuadrática, que está en la celda de 5, y ese resultado va a ser menos 1. Bueno, ahora sí vamos a referirnos con la fórmula de Newton-Raphson, que dice Newton-Raphson que xy, iterario de xy menos el cociente, va a ser el resultado. Ya bueno, aquí procedemos a hacerla averiguar xy menos el cociente, y ese resultado va a ser 2. Cuando ya, como ya procedimos a hacer esto, todo eso va a ser acá. Y bueno, perdón, disculpe, en este caso tomé todos los valores, pero no. Y bueno, aquí en este caso, como tenemos ya las operaciones escritas en esto, solo vamos a coger, será lo mismo para acá abajo. Si queremos saber el error aproximado, también lo podemos error, lo vamos a resolver con esta fórmula, que va a ser igual del ABC, la base, los paréntesis, en este caso la interacción actual, que es 2. Bueno, tenemos la iteración actual menos la iteración anterior, todo eso que divide entre la iteración actual y bueno, tenemos aquí iteración actual, la fórmula del margen de error es igual a ABS. El paréntesis, recordemos que vamos a dividir una fracción, vamos a hacer una fracción, hicimos dos paréntesis. En este caso sería la iteración actual, que es C6, menos la iteración anterior, todo eso que divide a la iteración actual por 100. Cerramos paréntesis. Si nos damos cuenta, el margen de error es de 50. Bueno, como ya tenemos toda la operación, simplemente sombreamos y deslizamos hacia abajo para que todo se repita de tal forma que podamos ver. Bueno, si nos damos cuenta, en este caso comenzamos con iterario 1, y si nos damos cuenta, se vuelve repetitiva desde el iterario 5. Ya bueno, del iterario 5
cero de repetitiva tenemos 1.43, 42, 58, 55, por la cual este va a ser el resultado desde aquí, desde el itinerario 6. Bueno, tenemos un margen de error de 1.0162 de 10 a la menos 6. Y el símbolo se vuelve 0, un margen de error. O sea que este se va a hacer el resultado. Bueno, acá en la gráfica deducimos de tal forma que que vamos a hacer desde el 1. Ahora, ¿qué pasa? Si tomo en cuenta de que mi punto inicial va a ser 0. Tenemos 0. Si nos damos cuenta, los puntos de iterar ya va a ser mucho menos, va a ser 1 menos, va a ser igual. Desde aquí comienza a ser repetitiva. O sea que 5, desde que llegamos a 5, va a ser el resultado, este va a ser la raíz. Y a ver, ¿qué es lo que deduce Newton-Raphson? Vamos a expresarlo mediante la GeoGebra. A ver, Newton-Raphson simplemente es como, a ver, marcamos una perpendicular con respecto al eje de las X, por la cual aquí se va a intersectar en el 1. Se va a intersectar con la parábola, con dicha función, con la cuadrática, realizando, a ver si nos damos cuenta aquí, se intersecta. Ya bueno, también va a tener relación con la tangente de dicha función. A ver, tenemos tangente con respecto a este punto y la gráfica. Si nos damos cuenta, aquí, bueno, perdón, antes parece que dije que marcábamos una línea paralela con respecto a las X, no, al revés. Marcamos una línea paralela o perpendicular, en este caso no, perdón, paralela al eje de las X o al eje de las Y, paralela al eje de las Y, o perpendicular con respecto al axis A. Ya bueno, mediante la intersección. Si nos damos cuenta, ya bueno, marcamos la paralela, la perpendicular. Perpendicular con respecto al eje de aquí. Y aquí otra vez intersecta. Marcamos el punto de intersección otra vez. Y si nos damos cuenta, vamos a tener otra tangente. Recordemos que la tangente se da con respecto al eje de las X. Si nuestro ángulo tangencial es igual a 90 grados, resulta que la tangente va a ser 0. Ya. Este punto con respecto a este punto. Pareciera que ya encontraríamos las raíces, pero si nos damos cuenta, podemos denotar que todavía no, que falta por hacer más número de iteraciones hasta llegar a dicha raíz. Bueno, procedemos a hacer otra línea perpendicular hasta que lleguemos a dicho punto. Perpendicular, marcamos, otra vez intersectan, marcamos otra tangente con respecto a este punto. A ver, creo que no se marcó el punto de intersección. Y bueno, ahí está el punto H.
marcamos este punto y marcamos la tangente con respecto al punto H y la función y ya ahí nos damos cuenta que ahí sí se genera de forma precisa la raíz con respecto al punto A. Bueno, Newton-Raphson es muy eficiente, un método muy eficiente, pero así como todo método tiene ciertas desventajas, como es, o sea, para hacer Newton-Raphson se necesita derivar, por la cual debemos estar al tanto de derivadas. Y muchas personas que no saben muy bien derivar, no saben de la derivada de un seno, la derivada del coseno, la tangente, de la cosecante, etcétera. Ciertas cosas que se dificultan en derivación. Y esto procede a ser un grado de dificultad muy alto para realizar este método. Ya, y si nos damos cuenta, de nuevo, este Newton-Raphson, a ver aquí, empezamos desde el punto cero. Iniciamos desde el punto cero marcando perpendicular, marcando puntos de intersección. Si nos damos cuenta acá, tenemos, desde el punto, si comenzamos desde el punto cero como punto inicial, el resultado lo vamos a tener desde el cuarto iterario. Y si nos damos cuenta acá también, tenemos 4 iterarios. Aquí está uno, aquí está otro, 2, aquí vemos otro 4 que es el H, 3, perdón, el 3 que es el H, y el 4, desde el punto 4 vamos a encontrar la raíz de forma exacta. Esto lo representamos en GeoGebra y de tal forma también con Newton-Raphson. Desde el 4 iterario tenemos el resultado que es la raíz de 0.23 240812. Y acá también 0.23 240812 56, perdón, 0756. Y eso es con lo que tiene que ver la función cuadrática. Y de tal forma lo realizamos con el otro punto, desde el punto A. De tal forma lo realizamos el punto B. Ya bueno, y ahora vamos a realizar. Bueno, esto es con lo que tiene que ver la función cuadrática. En el siguiente video haré con la función cúbica, de tal forma representativa. Y listo. Gracias.